Familia, es un gusto que nos estés acompañando en esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Monte Sion. Como cada semana, es un privilegio que estés sentado ahí frente a tu dispositivo junto con tu familia, listos para escuchar lo que Dios tiene para ti y para nosotros a través de su palabra. Así que hermanos, vamos a comenzar. Les voy a invitar a que tomen su Biblia y juntos vamos a participar de la lectura bíblica de esta tarde. Así que hermanos, estén listos. Acabamos de empezar. Les invito a buscar en sus Biblias en el libro de Romanos el capítulo 13 y juntos vamos a hacer esta lectura bíblica. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino que el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 13. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar
están en la viña del Señor. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré,
mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Dios habla a nuestros corazones de una u otra manera, y este es el momento en el que podemos escuchar su voz a través de la palabra de Dios, a través de su palabra expuesta por medio de su siervo. Así que, hermanos, preparemos nuestros corazones, preparemos nuestra mente, preparemos nuestro espíritu para recibir lo que Dios quiere hablar para ti y para mí en esta tarde a través de nuestro pastor. Así que, hermanos, prepárense. Buenas tardes, hermanos, mi nombre es Héctor Cocón, pastor por la gracia de Dios en la Iglesia Bautista Bíblica Monte Sión en Cuautla, Puebla. Me da mucho gusto poder comunicarme con usted a través de esta plataforma de Facebook, de YouTube. Gracias por su atención. Amados hermanos, continuamos con el profeta Ezequiel. Hemos estado viendo acerca de la vida de Ezequiel, de su ministerio, de su llamado, este sacerdote de Dios. Ahora nos encontramos en el capítulo 33. Por favor, abran sus Biblias conmigo en Ezequiel capítulo 32. Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 33 lo siguiente: Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo en el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él, confiando en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, ¿no es recto el camino del Señor? El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijiste, ¿no es recto el camino del Señor? Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Amados, después de esta lectura, déjenme compartirles esta siguiente introducción. La mayoría de los hombres basamos nuestra vida en ciertos conceptos que decimos entender, que podemos decir que comprendemos, que percibimos con claridad y tenemos un entendimiento claro de las cosas. Sea en nuestras relaciones, sea en nuestros oficios, podemos decir que somos oficiales, maestros en nuestro oficio o buenos profesionistas competitivos. Y podemos decir que entendemos con claridad lo que tiene que ser con nuestro oficio. Sin embargo, al mismo tiempo que tenemos esas ideas, también podríamos cometer, hermanos, el mismo o evaluar o calificar la misma idea con respecto a nuestra vida cristiana, a nuestra vida espiritual, a nuestra relación con Dios. Podríamos relacionarla con la persona, con Dios, como si habláramos con una persona que nos escuche, y por supuesto Dios lo hace, dando por hecho que quien nos está escuchando comprende, tiene comprensión de las cosas que nosotros estamos haciendo,
como si todo lo que nosotros estuviéramos haciendo es correcto, es noble, está lleno de buenas motivaciones, de intenciones, y quizás Él esté de acuerdo en todo, porque nosotros confiamos en esa opinión que tenemos. Pero esto está lejos de la verdad. Pensar que Dios está de acuerdo con todas las cosas es verdaderamente no conocer al Señor, no conocer su palabra. El tema de esta lección se llama El camino de Dios es vida. Y cuando hablamos de vida, estamos hablando de una vida saludable. Estamos hablando de una vida funcional y de una vida que está creciendo, que se está relacionando, que está maximizándose, que se está expresando bien. Así que cuando hablamos del camino de Dios es vida, nos referimos a todos los discípulos que conocen al Señor y que en su caminar están creciendo. Pero ¿es esto lo que dice la Biblia? Es muy probable que lo que acabamos de mencionar, lo primero, esté lejos de la verdad. Esto es lo que Dios dice, ya próximo a la caída de Jerusalén, mientras Ezequiel está con los cautivos en Babilonia y tiene visiones de Dios, y Dios le da para que hable a los hombres del pueblo que ha sido transportado a Babilonia. Y entonces encontramos aquí en este capítulo 33 las cosas que Dios sabía y conoce de su pueblo mientras está en Babilonia. Y en esta forma, como el Señor le da esta revelación a Ezequiel, dice lo siguiente que acabamos de leer. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así. Ustedes están hablando así, han hablado así, han dicho, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros. Y a causa de ellos, de sus pecados por supuesto, somos, escuche hermano, él mismo se pone ahí un tiempo presente plural, somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Y entonces hay esperanza para los cautivos, pero los cautivos están pensando de una forma que ya no hay vuelta atrás, porque ellos están diciendo, nuestros pecados y las consecuencias de nuestros pecados nos han llevado a este momento, en esta situación. Y después preguntan, porque Dios lo sabe y quedó escrito, ¿cómo pues viviremos? Y esta es una de las grandes preguntas que tienen estos hombres en el exilio. Preguntándose, hemos llegado hasta aquí por nuestros pecados, ¿está sobre nosotros nuestra maldad? ¿Y cómo vamos a vivir ahora? ¿Cómo podemos vivir los siguientes años o el tiempo que Dios nos tenga aquí en esta ciudad, bajo estas condiciones de esclavitud? ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos? Ezequiel, estás predicando, ya llevas algunos años predicando. ¿Cómo podemos nosotros vivir? Que es imposible vivir esta vida. No podremos vivir esta vida. Entonces, amados hermanos, el Señor tiene que hablar, mostrarles, para poder empezar a transformar su mente, la mente de ellos, a que todos esos que brota del corazón, estos pensamientos que suben y que se expresan como una creencia, lo que las personas llegamos a constituir, lo que es parte de nuestra vida o es nuestra vida, las creencias que tenemos. Algunos de los que estamos aquí no compartimos las mismas creencias. Me estoy refiriendo a creencias de que si alguna persona se enferma, uno dice, bueno, yo no voy a tomar medicamentos, porque yo creo que mi cuerpo puede producir los mismos anticuerpos, y es muy probable y cierto, para poder contrarrestar este mal. Sin embargo, sabemos que algunos virus, bacterias, necesitan ser atacados con medicamentos, sea de una forma u otra, o sea, de homeopatía, o de esta clase, para poder contrarrestar y combatir estos virus y bacterias que nos están aquejando. Así que las personas tienen diferentes creencias. Y la creencia que ellos estaban teniendo, amados, lo que ellos estaban hablando, es que ¿cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos vivir? Por eso el Señor va a tener que aclarar esto. Va a tener que darles dirección. Aquí la palabra de Dios nos muestra lo que subió en el corazón de los hombres, y creían todos como si fuera, con el tiempo se convirtió como si fuera una ley, como un sentir,
un absoluto de todas las personas ahí pensando que ¿cómo podremos vivir? ¿Cómo pues viviremos si esta es la causa de tus pecados? Entonces el Señor dice estas palabras: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero, el siguiente versículo, que no quiero la muerte del impío. El impío es el pecador, es el hombre que abiertamente ha pecado contra Dios, es el que ha roto todo, ha quebrantado las palabras de Dios, a todas las normas, todas las autoridades, todos los principios de la santidad de Dios, todos los principios morales, espirituales, los ha pasado sobre ellos y sigue en esa condición. Y aquí nos muestra la primera cosa, hermanos, que dice Dios: vivo yo, dice el Señor, vivo yo, el Señor, que no quiero. Y esta palabra no quiero es voluntad divina, es la voluntad de Dios. Dios no quiere, dice aquí, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, no quiero la muerte del hombre que está lejos de mí, del hombre que está decidido a seguir sus propios caminos, a tomar sus propias sendas, está complicándose la vida y complicando la vida de otras personas, está lastimando y se está lastimando a sí mismo. Entonces dice: yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino y que viva. Así que mientras ellos estaban pensando, ¿cómo pues viviremos? Dice Dios: bueno, yo quiero que ustedes se vuelvan, quiero que regresen a mí, quiero que estemos de acuerdo, quiero que ustedes vuelvan a mí en un cambio de mente, que si estaban yendo por este camino, ahora vuelvan por el camino correcto, para que vivan, porque dice Dios: yo no quiero, no es mi deseo, no es mi voluntad que muera el impío, sino que viva. Por eso el tema de esta lección es: el camino de Dios es vida. Dios está ofreciendo, Dios da vida a aquellas personas, y por eso termina esta parte, dice: volveos de vuestros malos caminos. ¿Pueden notar la insistencia de Dios? ¿Pueden notarlo, amado hermano? La última parte dice: volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué? ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios, amados, es el grande amante de las personas. Es la persona más interesada en su vida espiritual. Es la persona que está obrando, tratando con usted, llamando, tocando su vida. Porque dice la Biblia: Dios no quiere, y Dios repite 2 veces Dios: volveos de vuestros malos caminos. Amados hermanos, cuando Dios insiste en algo, es que Dios tiene un verdadero interés sobre nosotros. Dios nos ama y Él está hablando de que el hombre deje sus malos caminos. Ahora, los malos caminos no solamente es alcoholizarse, no es solamente fumar. Los malos caminos son caminos que están en contra de lo que Dios ha dicho. Joven, hermano que me escucha, Dios anhela tu santificación. Dios espera que tu vida sea guardada para Él, y cuando llegue el momento puedas formar una familia. Dios espera que tu cuerpo sea un cuerpo, es el templo del Señor, y guardes tu cuerpo, amado hermano, y no lo profanes, y no estés metiendo, ingiriendo, dañándote tu cuerpo, porque es templo del Espíritu de Dios. Dios tiene todo interés en usted. Dios tiene un verdadero interés, un interés sincero en usted. Por lo tanto, amados hermanos, la voluntad de Dios dice: no quiero. Y hay otra porción de la Biblia que dice en las Escrituras que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe? El Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento. El que inspiró a Moisés es el que inspiró al apóstol Pablo para poder escribir estas palabras que nosotros hemos logrado ver cuando dice la palabra de Dios lo siguiente: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean salvos. Y salvación, amados hermanos, es un llamado de Dios a conocerle. Y al conocerle es librado de la condenación eterna. Es librado del día del juicio de Dios sobre el mundo entero. Es ser librado de ese día ante el cual dice el libro de Apocalipsis que Él vio a los muertos
grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Capítulo 19 de Apocalipsis. Así que Dios no quiere, es la voluntad humana. Esto de la salvación, amados, es la vida nueva, porque cuando llega la palabra y la persuasión del Espíritu de Dios, hace una nueva criatura a las personas. Y esa nueva criatura ahora desea la palabra, quiere agradar a Dios, quiere caminar con Dios, quiere buscar al Señor, tiene hambre del Señor, busca a Dios. Esta es la nueva vida que Dios da. Y cuando Dios dice no quiere la muerte del impío, es que desea bendecir su vida de esta manera. Y así que ellos tienen los judíos en el exilio dicen, ¿quién puede vivir así? ¿Cómo pues viviremos? Dios dice, yo no quiero la muerte del impío, yo no quiero la muerte de ese hombre, no quiero la muerte de esa mujer, no quiero la muerte de ese joven, no quiero la muerte de fulano y tal. Yo quiero que vuelvan de su mal camino, de sus malas obras, porque cuando regresen entonces van a vivir. Por eso él insiste, volveos, volveos, porque Dios no quiere esto. Y entonces Dios tiene que hacer una aclaración para que la mente de los judíos, la comunidad de exiliados, allí los que están en Babilonia, los que están cerca del profeta Ezequiel y para todos los que estamos aquí también, nos pueda aclarar una cosa bien importante, la palabra de Dios. Y va a hacer una distinción Dios y va a decir unas ciertas cosas que son absolutas, y para muchas personas esto siempre es la medida de poder juzgar, criticar, observar, dar una opinión acerca de las personas. Y dice aquí la palabra de Dios lo siguiente. Versículo 12, estamos en Ezequiel capítulo 33, versículo 12, dice la palabra de Dios. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Amados hermanos, muchas personas podrían pensar aquí, o podríamos pensar que Dios está dando una apertura para que el justo todavía está en una balanza floja, una cuerda floja. Pero lo que está diciendo aquí el Señor es la conducta del justo. La conducta del justo y la justicia de Dios. Porque cuando habla de un justo, amados hermanos, en la Biblia se entiende que son todas aquellas personas que han conocido a Jesucristo, o que han conocido a este gran Dios, que es el mismo Dios del Antiguo Testamento, este gran Dios que habla, que promete, que da sus promesas, que cumple su palabra, el gran yo soy, el que habló a Josué diciendo, yo estaré contigo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Es ese Dios presente que conoce el pasado, el presente y el futuro. Y entonces él dice que cuando alcanza a alguna persona, cuando su misericordia alcanza a una persona, esa persona no vuelve a ser el mismo. Y la prueba de esto es que permanecen sus palabras, mientras Dios lo santifica, lo limpia. Y es muy probable que peque, claro, es muy probable que se equivoque, es muy probable que pueda ser transgresor, es probable, pero no es la norma de su vida. Porque el que lo llamó, el que lo salvó, tiene poder para santificar su vida. Dios está reconstruyendo su vida. Dios lo está levantando. Las Escrituras muy bien acertadamente nos dice a Timoteo, nos dice que Dios conoce a los que son suyos. ¿Y los suyos cómo son? Los suyos están creciendo, los suyos están buscando su rostro, los suyos se están alimentando de él. Son personas que viven en este mundo como si tuviera una insatisfacción de este mundo, como si los placeres de este mundo no los satisfacen, como si las modas de este mundo no los satisfacen, porque tienen hambre y saben que solamente encuentran satisfacción en él, solamente en él. Así que cuando hablamos de justo, no estamos hablando de personas que son simpatizantes o personas que llegan a la congregación y que se sientan en las bancas y están escuchando y un día están aquí y otro día están en la calle y no regresan en 4 meses. No se refiere la palabra de Dios a esto. Cuando la Biblia habla de justos,
habla de personas que han conocido a Dios, de personas que le conocen, de personas que están ahí. En los profetas, en los libros de los profetas, se conoce como el remanente. Así, amados hermanos, el justo, amados hermanos, es de Dios. Pero dice Dios y nos enseña a nosotros en su palabra que si el justo pecare deliberadamente, entonces sus obras no se le serán contadas. Entonces no era justo, ¿no? Entonces fue factible que pecara. Y parece que si se queda ahí en ese momento de pecar y continúa pecando, entonces no se le reconocerá como justo, porque probablemente no lo sea. Así, amados hermanos, encontramos la primera parte de los justos, para que puedan los judíos ahí decir, ¿cómo viviremos? El camino del Señor es recto, pero ¿cómo viviremos nosotros? Bueno, Dios no quiere y Dios da de su gracia, pero advierte que si verdaderamente usted es una persona que ha conocido a Dios y que en el transcurrir de los años hay algo en su corazón que no ha logrado, no le ha entregado al Señor y el Señor no ha sanado su corazón, porque puede ser una área cerrada de usted, una área que no ha entregado al Señor, entonces Dios no va a ser intransigente y entrar a nuestra vida y resolver esto, aunque ocupa muchas cosas para mostrarnos que es necesario entregarle esa área que estamos fallando. Sin embargo, Dios diciéndole a los judíos, el justo es justo, y si el justo empieza a pecar, entonces el justo muy probablemente no era justo. Y déjeme mostrarle la siguiente persona que vemos aquí. Y sabemos esto, hermanos, porque tenemos conocimiento de esto. Dice 1 Juan 3:9 lo siguiente: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Estamos hablando del pecado como una práctica, como un hábito, como una esclavitud. Estamos hablando aquí de algo que el aparente justo está ahí. Pero la Escritura nos dice que toda aquella persona que ha nacido de Dios no practica, no se deleita, no está haciendo esto, porque la simiente de Dios permanece en él. Porque Jesucristo está en él, permaneciendo. El Espíritu de Dios, Jesucristo a través de su Espíritu presente en la vida de los discípulos, permaneciéndoles, guiándoles, persuadiéndoles, redarguyendo sus vidas, mostrándoles la verdad, corrigiéndoles, instruyéndoles, disciplinándoles también, por supuesto, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar como una forma consecutiva de pecar, como una forma deliberada de pecar y quedarse en el pecado, porque dice la Biblia, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así, Dios empieza a hacer una distinción. Y los impíos, nos sigue diciendo la palabra de Dios, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Mire, amados amigos y hermanos, la palabra de Dios nos dice que el camino del Señor es recto. Y habla aquí de una persona impía que hemos hablado, que estaba por sendas que no son los caminos de Dios, que sus pensamientos no son los pensamientos de Dios, que no tiene ninguna parte con el Señor, que su única parte está en esta vida y en unos caminos distorsionados que ese propio hombre ha seguido, ha construido, ha aprendido de otros. Pero si este impío y sus obras impías que le estorban, nos dice la palabra de Dios, se volviere al Señor y se volviere de su impiedad, entonces será perdonado y podrá vivir. Pueden notar cómo los judíos están escuchando acerca de los justos, acerca de los impíos, y cómo Dios está hablando de vida, de su camino es vida,
de que hay dos clases de personas, unos siguen por este lado, otros por otros, pero a este que dice que es de Cristo, puesto que Dios ha empezado una obra en su corazón, seguirá hasta el final. Pero si él en su caminar se desvía y permanece y está ahí, entonces es probable que no era del Señor. Pero este otro, el impío, siguiendo sus propios caminos, con los afanes de esta vida, desbocándose tras el pecado, se vuelve de su mal camino, con todos los estorbos de la vida, con todos los estorbos que han seguido su vida, y se volviera al Señor, entonces vivirá. ¿Qué es vivir en la Biblia? ¿Qué es vivir en la palabra de Dios? Es una vida plena, donde empieza el hombre. Empezamos a experimentar la libertad que Jesucristo nos ha dado. Una libertad espiritual, conocer a Dios, conocer su voluntad, sus caminos, su palabra. Una vida relacional donde esta vida crece, va en aumento, una vida constante relación con Dios, una vida funcional, una vida donde hay alegría. Y lo compara la Biblia con frutos en su corazón de arrepentimiento, de santidad, frutos hermosos en su corazón, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de templanza, de mansedumbre, esos hermosos frutos. Y Dios, cuando Él nos salva, nos da vida. Y empieza un procedimiento, un proceso en nuestra vida de limpieza y de libertad. Cualquiera que haya luchado con una adicción, cualquiera que haya luchado con la mentira, cualquiera que haya estado batallando con robar, aquello que ha mentido, con aquello que ha falsificado, Dios empieza a sanar tu corazón, porque Dios nos lleva a una vida espiritual abundante, suficiente, demasiada, una vida que muchos no han logrado experimentar, que se han engañado en los caminos de la religiosidad, que se han engañado en los caminos del placer, en los caminos de la amistad, en los caminos de esto, en los caminos del otro. Y esta no es una delicia de esto, sino es una delicia espiritual. Así los judíos pensando, diciendo, ¿cómo podemos vivir? ¿Cómo viviremos? Y Dios le dice, mi camino es recto. Mi camino es recto. Así, amados hermanos, encontrando aquí en el capítulo 33 del profeta Ezequiel, encontramos estas palabras que dicen a continuación. Cuando yo dijere al justo, a esta persona justa, de cierto vivirás, y él, confiando en su justicia, hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Entonces, fíjense, hermanos, que Dios está hablando con claridad. Una persona que conoce al Señor, lo que hay en su corazón es temor y respeto al Señor y un deseo de agradar al Señor. Pero Dios dice, si yo le dijera al injusto, de cierto vivirás, y él, confiando en sus obras, confiando en sus buenas obras, como si pusiera el automático, empezara a delinquir, a permanecer en la iniquidad, ese hombre estuvo engañado. Esa persona estuvo engañada, y dice la Biblia, comenzar a pecar. Entonces nos dice la palabra del Señor, no será memoria de sus buenas obras, de su vida justa, de su justicia. No podrá vivir el día de la justicia, el día que pecare. Debemos bendecir a Dios porque Dios siempre habla verdad. Debemos agradecer a Dios la forma tan directa y clara con la que nos habla. Nuestros corazones han percibido su presencia, su palabra ha confirmado, esta voz que está hablando nos ha mostrado su voluntad. La confianza es en el Señor, no en nosotros mismos. Y no me estoy refiriendo, amados hermanos, a no tener confianza, la confianza que debemos de tener en el Señor para salir adelante en el trabajo, en realizar nuestras actividades, en las facultades. No me refiero a esas confianzas, sino pensar que usted y yo somos capaces de poder equilibrar todas las cosas. Como por decir, pecamos, pero al mismo tiempo pedimos perdón. Como que nos comportamos de momento, nos damos licencia, hacemos lo que no debemos de hacer y después pedimos perdón, tratando de equilibrar. No somos capaces, Dios no nos diseñó para eso.
Eso será un engaño, un autoengaño, un sabotaje, una defraudación propia que nos haríamos nosotros. El bien para nosotros, dice la palabra de Dios, no hay bien fuera de nosotros. No hay bien fuera del Señor. Es necesario tener cuidado, examinarnos, amados hermanos. Porque eso, la confianza, los israelitas por todas partes. En este Ezequiel nos muestra que los hombres que hacían tropezar y daban mal consejo al pueblo, diciéndoles, vamos a edificar las casas, vamos a edificarlas de aquí a que Dios cumpla sus promesas de traer juicio sobre Jerusalén, tardarán muchos años. Esos hombres daban mal consejo a los otros líderes de la nación de Israel. Así que no confíe en su corazón, amados. La Biblia nos exhorta a mirar a Cristo, a Cristo, seguir sus palabras de Cristo, ser guiados por el Espíritu de Cristo. Nos muestra la Biblia que debemos de hacer esto y no confiar en el corazón que es engañoso y perverso. La maldición, maldito el hombre que confía en su corazón. Usted y yo debemos confiar en el Señor. No hay para nosotros, no somos muchos sabios, ni muchos nobles, sino lo vil de este mundo escogió Dios. Así que si usted dice que es una persona justa, si usted ha conocido al Señor y se cuenta entre los santos del Señor, entre los justos del Señor, entonces usted debe confiar en el Señor. Usted y yo debemos de hacerlo. Pero miren lo que nos dice la palabra de Dios también con respecto al impío. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y si él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Amados amigos que me escuchan, hay esperanza en el Señor. Hay esperanza para usted. Dios, en una sentencia que da a los impíos, diciéndoles, ciertamente morirás. Y si por tus oídos y tu entendimiento entran estas palabras, y dentro de lo que escuchas de la sentencia que Dios da a los impíos, te convirtieres, volvieres al Señor, dejar en los malos caminos, entonces dice la palabra del Señor, amado amigo, en serio Dios te perdonará. Y sabes, esta es la historia, porque cada persona tiene una historia. Cada persona tiene una historia, cómo llegó a los pies del Salvador, cómo llegó a ese gran Dios y gran Salvador de los pecadores. Nuestra historia es la historia que se repite vez tras vez en la vida de cada uno de los que hemos venido a Cristo. Vidas extraviadas, enajenados, siguiendo la corriente de este mundo, sirviendo a los que por naturaleza no son dioses, odiándonos unos a otros. La vida es dura para nosotros, fue dura para los hombres. Y con una vida destruida, una vida derrotada y arruinada, llegamos al Señor. Y Él nos recibió. Así que esta invitación que el Señor le hace a los impíos es una invitación práctica para todos, porque dice, cuando yo dijere al impío, esto es lo que te voy a decir, de cierto morirás. Y si él, escuche, y si usted así como yo y como miles de cristianos, y si usted se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, y si el impío restituyere la prenda y devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Lo primero, en una fe verdadera y salvadora, es escuchar, es convertirse. Lo segundo es, en esa nueva vida y en esa vida de perdón, hay una restitución de empezar una vida de restitución de lo que hemos defraudado,
de lo que hemos dañado, de las cosas que hemos descompuesto, que hemos corrompido, que hemos lastimado. Probablemente no se van a poder restituir o arreglar en 15 días, es cierto. Sin embargo, esos son los primeros frutos de nuestro corazón. Venir y resolver estas cosas que por mucho tiempo dañamos. Y entonces dice la Biblia, dice Dios, ciertamente vivirá. El camino de Dios es recto, amados hermanos. El camino de Dios es vida. Y nos dice la palabra de Dios aquí en el versículo 17 y 18. Luego dirán los hijos de tu pueblo, le dirán a Ezequiel, ¿no es recto el camino del Señor? El camino del Señor es recto y es justo. Para todos los que estuvimos perdidos, para todos, el Señor es bueno. Y si usted viene al Señor, Dios le da su perdón. Dios le dará vida, una vida funcional, una vida abundante. Pero ellos dicen el camino del Señor. No es bueno el camino del Señor. ¿Y quién dice que no es él? ¿Quién es la persona que dice el camino de Dios no es bueno? El camino de Dios es aburrido. El camino de Dios es así. El camino de Dios es asá. ¿Quiénes? Son los impíos. Son las personas que no conocen ese camino y por lo tanto no conocen a Dios. Y al no conocer a Dios, desechas todos los caminos de Dios. Los caminos de Dios son caminos rectos, son caminos justos, donde Dios bendice a las personas en primer lugar con su perdón, con su presencia, con una vida diferente. Pero los impíos dicen, no es recto el camino del Señor. Y luego dice la Biblia, el camino de ellos es el que no es recto. ¿Ha escuchado usted la frase que dice, el león, todos piensan que es de la misma condición? Es decir, una persona tiene en su pensamiento distorsionado, él piensa que todas las cosas son como las que él ha vivido y como las que él piensa que son las cosas. Porque para el hombre corrompido todo es corrompe, todo ve una amistad sincera y da una opinión negativa, y ve una fidelidad de alguien al Señor, alguien que está sirviendo al Señor, y este que es corrompido, una mente corrompida, él dice, no, es por esto, es por lo otro que está sirviendo a Dios. Está ahí por un interés particular, está ahí porque una mente corrompida siempre va a tener un criterio negativo con respecto a Dios y su obra. Por eso cuando aquí cuando dice aquí a Ezequiel, el Señor a través de Ezequiel, la gente impía, la gente que no conoce al Señor, dice, no es recto el camino del Señor, pero nos aclara, el camino de ellos es el que no es recto. Por eso Dios dice, mis caminos no son vuestros caminos, dice Dios en Isaías capítulo 55, mis caminos no son tus caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. Porque hay una gran contradicción entre la voluntad de Dios y la voluntad de los hombres. Hay una gran contradicción. Por lo tanto, amados hermanos, el camino de Dios es bueno. Y los impíos han corrompido ese camino. ¿Y qué sucede, hermanos? Mira lo que dice en los siguientes versículos. El siguiente versículo 21. Dios, a través del profeta Jeremías, de Ezequiel, perdón, 8 años, ya estando la primera incursión de los babilonios, llegaron y se tomaron algunos hombres nobles de Jerusalén, hombres pudientes, y entre ellos llevaron a Daniel, al profeta, a Daniel siendo jovencito a Babilonia, y después de 9 años regresan nuevamente los babilonios y llevan a otro grupo de personas, y entre esas personas está el profeta Ezequiel. Y estando Ezequiel ahí, pasados algunos años, llega un mensajero con estas palabras. Estamos en el capítulo 33, versículo 31, diciendo, aconteció en el año duodécimo de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén, diciendo, esto dijo, 2 puntos, la ciudad ha sido conquistada. Ahora la ciudad ha sido reducida a escombros.
Ahora la ciudad ha sido quemada, las puertas de madera. Ahora las murallas fueron tiradas, las piedras, fueron quitadas todas estas cosas. Los babilonios han hecho una gran matanza en el pueblo, han muerto todos, algunos siendo dispersados, otros traídos aquí como cautiverios, pero la ciudad ha sido conquistada. Ha sido conquistada. Este fue el año 586 cuando sucumbió la ciudad de Jerusalén. Dios establece, amados hermanos, que un día juzgará a los impíos. Si usted no es una persona cristiana, déjenme decirle esto que voy a decir a continuación. Dios va a juzgar a los impíos. Dios ha dicho, ¿no? Lo dijo de esta forma cuando acabamos de leer, cuando Él dice que le dirá al justo, de cierto vivirás. Y Él, confiando en su justicia, hiciera iniquidad. Todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Después se refiere al impío, diciéndole, y cuando yo dijera al impío, dice Dios, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y él confiado, morirás, y si él se convierte de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, y si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Entonces Dios va a juzgar a ambos. Va a juzgar a ambos. Y mi pregunta para acá, ¿usted en dónde se encuentra? ¿Es una persona que conoce a Dios en los justos? ¿O es una persona impía que está lejos del Señor, que no le busca, no quiere sus caminos? Cualquiera que sea el caso, en primer lugar, me dirijo a usted por una porción que está predicando el apóstol Pablo en Grecia, hermanos. Y nos da la narración, nos da Lucas en el capítulo 17, lo que ocurrió y lo que se presenta cuando Pablo está llevando ese gran mensaje del Evangelio y está llegando en esa área concurrida llamada el Areópago, donde se reunían las mentes brillantes, donde se hacía memoria de las enseñanzas de los grandes maestros humanistas que ahí se habían nacido. Se sabe que esta ciudad de Atenas y particularmente el país de Grecia había brotado el pensamiento humanístico, la filosofía. Los grandes pensadores estaban ahí, los disputadores de este mundo, las personas que hablaban tratando de razonar humanamente con respecto a la vida espiritual y la vida terrenal, tratándola de funcionar para equilibrar las cosas. Sin embargo, ellos tenían una gran desventaja. No conocían, no tenían la palabra de Dios. Sin embargo, son responsables ante Dios, cualquiera que sea su situación. Así que Pablo llega ahí, en el primer siglo, en un viaje que él ve cómo la ciudad está entregada a la idolatría. Ha visto cómo los atenienses han tenido un altar a un Dios no conocido, así como los egipcios fueron idólatras. También en Grecia se idolatraba el conocimiento y también se ponían los altares a los dioses griegos. Pero cuando llega un discurso el apóstol Pablo hablando a las personas, nos dice la palabra de Dios en el versículo 29 en adelante lo siguiente. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Permítame antes de poder leerlo, dice aquí. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza, segundo lugar, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con Pablo. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección de los muertos. Eso de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza? ¿Enseñanza de qué hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Y nos explica ahí Lucas, entre paréntesis, porque todos los atenienses, los habitantes de Atenas y los extranjeros que vivían ahí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir, bueno, oír algo nuevo. Fíjese, se interesaban en decir
pueden oír algo nuevo. Imagínense que todos querían dar una opinión, decir, bueno, yo creo que es esto, yo creo que lo otro. A ver, ¿tú qué dices, no? Todos estaban interesados en decir o en aprender algo nuevo. Entonces Pablo, puesto que los llevan ahí y él está predicando, puesto que Pablo, dice aquí, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago de todas estas personas, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Tenían un altar por si faltó algún Dios, se dedicó un altar a un Dios que no se conocía. Dice Pablo, muy bien, ustedes están llenos de tantos altares, y están tratando de buscar los conocimientos en los libros, en la filosofía de los maestros, pero esto es buscar a Dios entre los muertos. Bueno, pues a ese Dios que ustedes no conocen, yo les vengo a predicar. Y dice aquí, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien a todos da vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y Él, ese Dios, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, el tiempo morir, nacer y morir, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan, dice aquí la palabra de Dios, hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Y esto dijeron sus poetas, porque linaje suyo somos. Eso dijeron los escritores, los que escriben de una forma formidable, ¿no? Eso lo han dicho, dice Pablo, citándolos. Siendo pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, hermanos, aquí va, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amados, Dios ha establecido un día para juzgar. Dios ha establecido un día para juzgar, nos dice aquí la palabra de Dios. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. El camino de Dios es recto. Sin embargo, nosotros no somos rectos. No obstante, nosotros no somos esos hombres rectos. Por esta causa Jesús vino. Y está cerca de nosotros. Y está buscando a los hombres. Y los está llamando. E insiste. Volveos de sus malos obras, de sus malos caminos. ¿Por qué quieren ser destruidos? Dice la palabra de Dios. Y miren otra porción que está en 2 Timoteo 4:1, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Dice la palabra de Dios lo siguiente: te encarezco, Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice la Biblia que juzgará a los vivos y a los muertos. Amados hermanos, en el año 586, Jerusalén fue tomada, quemada. El juicio de Dios fue sobre ellos. No sin antes ser exhortados, los exiliados conocieron que esto venía de Dios. Por eso después de cada sentencia Dios decía a ellos, y en esto sabrán que soy yo Jehová, que lo envío. Sabrán, me conocerán que soy Dios. Después de ver tantas cosas que están ocurriendo en nuestras vidas, después de poder evaluar nuestra vida, y a lo largo de los años probablemente usted ha escuchado el Evangelio,
O es probable que usted es la primera vez que lo está escuchando. Dios ha insistido en nuestras vidas y está llamando para volverse al Señor. Porque su camino es recto. ¿Y sabe quién dice que su camino no es recto? Los que no le conocen. Las personas que están viviendo por otros caminos y que no son los caminos del Señor. Así que puede usted considerar, puede usted, mientras la palabra se explicó, puede darse cuenta la insistencia que Dios tiene sobre nosotros, a usted, a mí en particular. Es la obra de Dios, invitándole a caminar por sus caminos que son rectos y que están llenos de plenitud de vida. Le invito, clame al Señor por misericordia. Clame a ese Dios que dijo: y todo aquel que invocare el nombre, mi nombre, será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hoy es el día de clamar al Señor. Hoy es el día de venir al Señor. Hoy es el día de dejar nuestros caminos y seguir por este camino recto, donde hay plenitud de vida. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por el mensaje que nos das a través del profeta Ezequiel. Un mensaje para todos, como los que estamos escuchando en esta tarde. Dios, bendice nuestras vidas y toca nuestros corazones. Y aquellos que tú has designado, que has llamado, Señor, llévalos hasta el final para que te conozcan, Señor. Oh Dios, gracias por tu misericordia sobre nosotros. Gracias por tu presencia y por la palabra tuya. Te bendecimos en esta tarde y te damos gracias en el nombre santo de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga. Si alguna decisión usted ha tomado, por favor háganos saber si es su deseo. Nos gustaría conocerle, nos gustaría orar por usted y si es posible ayudarle en su crecimiento espiritual. Así que mientras tanto, que Dios le bendiga con abundante paz mientras escuchamos el siguiente canto. Dios les bendiga. Es Jesús, la roca fiel es Dios, mi eterno juez.
gracias por acompañarnos durante toda esta transmisión y gracias por estar presentes como cada domingo. Como cada domingo también nosotros les recordamos que pueden contactarnos a través de nuestro buzón aquí en la página de Facebook. También, si ha sido de bendición para usted este mensaje, compártalo en sus redes sociales y seamos de bendición a más personas que necesitan escuchar esta palabra poderosa de nuestro Dios. De igual manera, le recordamos que si usted tiene alguna necesidad de oración, alguna petición, no dude en contactarnos a través de nuestro buzón. Con gusto estaremos orando por ustedes en nuestros cultos de oración. También, si usted necesita algún acompañamiento, alguna consejería, no dude en contactarnos. Estamos para servirle. Hay personal capacitado que puede ayudarle y acompañarle en su problema. Gracias nuevamente, hermanos, y nos vemos la siguiente semana.